Hoy vamos a avanzar un poquito más en la epístola a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 4. Os voy a invitar a que abráis el capítulo 4 de los Corintios. Y hoy lo he titulado con una frase del apóstol Pablo que me ha gustado mucho. Administradores de los misterios de Dios. Hoy vamos a ver cuál es el significado y cuál es la profundidad de esta frase. Porque es maravilloso cuando descubres la verdad que hay detrás de esta frase, te das cuenta de lo maravilloso que es el Señor y de lo bueno que es con nosotros. Y lo vamos a ir desgranando, lo vamos a ir desmenuzando y lo vamos a ir saboreando, hermano. Porque la palabra de Dios está para saborearla, ¿verdad? Y si os acordáis, en el capítulo 3 veíamos cómo el apóstol llamaba a la iglesia a edificar una vida espiritual sana sobre un fundamento. Y el fundamento de ese edificio es Cristo. Y ese fundamento de Cristo era el que tiene que unir a toda la iglesia. Les llamaba a que vivieran de esa manera. Y le pide a los hermanos que cada día siguieran madurando y siguieran mejorando ese edificio, siempre mirando a Cristo. Y les advertía que tuvieran cuidado con dos cosas. La primera, con no desviarse, y la segunda, con no estancarse. Entonces ahora llegamos al capítulo 4, en el que Pablo les va a enseñar qué implicación práctica tiene todo lo que les ha dicho anteriormente. Y les va a enseñar también qué efectos produce poner en práctica todo lo que les ha dicho anteriormente. Como decía el otro día el hermano Andrés, me llamó la atención lo que dijo: la Biblia está hecha para durar. Es verdad, son principios básicos que no caducan. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciéndole, aunque hace ya 2000 años, son principios básicos que no caducan, hermano. Todo lo que está diciendo aquí el Señor se aplica directamente a nosotros, como creyentes individuales y como iglesia Betel. Así que yo te invito a que hagas un ejercicio. No te relajes escuchando la predicación. Imagínate una cosa. Imagínate que, primero a los Corintios, esta carta ha llegado al buzón de tu casa. Porque en el sobre de la carta pone tu nombre. Así que está dirigida a ti. Entonces coge la carta y piensa que estas palabras van dirigidas directamente a ti. Mira qué cosas de tu vida te está animando esta carta a ir cambiando. Y ponte manos a la obra con la ayuda del Señor. No lo mires como un trabajo pesado, porque esto no es un trabajo pesado, hermano. Míralo como una oportunidad de mejorar tu relación con Dios. Y primero para su gloria y segundo para disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, porque cuando tienes una relación sana con el Señor te capacita para disfrutar plenamente de las bendiciones que Él tiene preparado para ti. Así que esa es la idea, hermano. Imagínate, mientras lees esta carta, que ha llegado al buzón de tu casa. Y ahora vamos a leer el capítulo 4, los versículos 1 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Una cosa no le podemos negar al apóstol Pablo, que hablaba clarito, ¿verdad, hermano? Cuando tenía que ser clarito lo era. Y en este capítulo desde luego lo fue. Y dice el versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí Pablo empieza hablándoles acerca de su ministerio y del ministerio de los demás apóstoles. Y les dice, así pues, quiere decir que lo que va a decir ahora es consecuencia directa de todo lo que les ha dicho antes. Así pues, teniendo en cuenta todo lo que os he dicho antes, y la consecuencia de todo lo que les ha enseñado la carta hasta ahora es que todos, desde el más grande hasta el más pequeño de la iglesia, todos son simples colaboradores de Dios. Y la gloria no se la lleva el colaborador. La iglesia le da la gloria no al colaborador, sino al Señor. Se la tiene que llevar Dios la gloria y nadie más. Y por eso Pablo en este punto se define a sí mismo de dos maneras. Se define a sí mismo primero como servidor de Cristo y segundo como administrador de los misterios de Dios. Aquí textualmente dice como subordinado auxiliar y como administrador doméstico de Dios. Y no solo se define a sí mismo de esta manera, sino que exige a los corintios que tanto a él como al resto de los apóstoles le consideren de esa manera, como un subordinado auxiliar y como un administrador doméstico de las cosas de Dios. Eso es lo que él era. No solo él, sino todos los hermanos que dentro de la iglesia pudieran tener algún tipo de responsabilidad. Todos esos hermanos a los que ellos habían puesto en un pedestal y querían seguir porque consideraban que eran los mejores, Pablo les dice, no, son subordinados auxiliares del que se tiene que llevar la gloria, que es Dios. Aquello no era su iglesia, aquello no era su obra, aquello no eran sus frutos, aquello era la iglesia de Dios, la obra de Dios, el fruto del Espíritu de Dios. Esa era la idea. Y de esta manera, hermanos, podemos entender mejor el sentido del versículo número 2. Mira lo que dice el versículo número 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si todos ellos eran simples administradores de algo que no era suyo,
Las normas no las ponían ellos. Era el Señor de aquella casa el que ponía las normas. Era el Señor de aquella casa el que se llevaba la gloria, el que decía cómo tenían que hacerse las cosas. Y en este punto el apóstol marca un objetivo a toda la iglesia de Corinto, que, hermano, también es nuestro objetivo como iglesia Betel. Este objetivo les tenía que unir a todos y hacerle trabajar en un mismo sentido. Primero en sus propias vidas de manera individual y luego de manera congregacional en la iglesia. Y ese objetivo lo tenemos al final del versículo 2. Que cada uno sea hallado fiel. Este es el objetivo, hermano. Es el objetivo de ellos, es nuestro objetivo. Tu objetivo y el mío. La fidelidad. Para cumplir ese objetivo de dar la gloria a Dios, nosotros sus siervos tenemos que ser fieles a Dios. O como dice aquí textualmente, tenemos que ser dignos de confianza. La idea aquí cuando Dios requiere que seamos fieles es que Dios espera que seamos administradores de su casa dignos de confianza. Y no solo es una esperanza, no es que Dios le gustaría que lo fuésemos, no. Es que Dios exige de nosotros que lo seamos dignos de confianza. Y es una exigencia que Él va a evaluar, hermanos. Esto nos hace ver también que servir a Dios no es una cosa que nos podamos tomar a la ligera. Es verdad que tenemos un Dios de amor, claro que sí, pero también es verdad que tenemos un Dios exigente que nos va a evaluar. Y ahora yo te hago una pregunta, dime una cosa. ¿Dejarías a cargo de tu casa a alguien que no es digno de total confianza? ¿Le dejarías las llaves de tu casa, del portón de tu casa? ¿Le dejarías a tus niños en la habitación, en la cama? ¿Le dirías dónde tienes el joyero? ¿Le dirías dónde están las cosas más importantes para ti dentro de la casa? ¿Y te irías a la calle? Más o menos, hermanos, esto es lo que hace el Señor con nosotros. Nos da sus misterios y nos da el deber de administrarlos fielmente. Nos hace administradores de sus misterios, es decir, nos hace encargados de conocer, entender y predicar su mensaje al mundo. Y para hacerlo bien, hermano, Él nos marca un camino que tiene 2 pasos. Este camino tiene 2 pasos y debemos darlo por este orden. El primer paso, ser fiel como creyentes individuales. Y el segundo paso, ser fieles como congregación local. A esto es a lo que se refería en el capítulo 3 cuando les dijo que tenían que sobreedificar correctamente. Tienes que ser fiel como creyente, tienes que ser fiel como iglesia local sobre el fundamento de Cristo. Si yo no soy un discípulo fiel, no voy a poder ser un siervo fiel dentro de mi iglesia local. Y si yo no sirvo de ninguna manera en mi iglesia local, es un indicativo claro de que de alguna forma yo no estoy siendo un discípulo fiel de manera individual. Esto, hermano, es un todo o nada. Hay 2 condiciones inseparables. Así que yo tengo que cuidar estos 2 ámbitos de mi vida como oro en paño. Si yo no soy un siervo fiel, mi testimonio delante del mundo no va a tener credibilidad y entonces eso le va a quitar la gloria a Dios. La gente dirá, pero esta iglesia que está predicando, si luego no lo pone en práctica, y le estaremos quitando la gloria a Dios. Dime, hermano, una cosa. Si Dios viera la manera en que vives y la manera en que sirves en tu casa y en tu congregación, ¿consideraría Él que eres digno de confianza? ¿Considerarías que Dios podría dejarte las llaves de sus misterios para que los predicase? Aquí Pablo les ha dicho cómo tienen que hacer las cosas. Y ahora en el versículo 3 les va a decir por qué tienen que hacer esas cosas. Dice el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y
y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. La motivación que tiene que impulsarles a ello, porque no solo es importante lo que se hace, sino el por qué se hace. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué predicamos la palabra de Dios? ¿Por qué la estudiamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué cantamos? Eso es lo que Pablo les va a exponer. Y te voy a decir algo que seguro que para ti no es un secreto. Si sirves al Señor como Él quiere, vas a tener problemas. Alguna vez la gente va a pensar mal de ti. Alguna vez la gente te va a mirar mal. Servir a Dios implica conflictos con la gente del mundo. Incluso, algunas veces servir a Dios implicará conflictos con mi propio hermano. ¿Creéis que la manera tan clara y directa que Pablo tenía de hablarle a los hermanos le hacía popular? Estoy seguro que algún hermano leía este capítulo y decía, Pablo se está pasando un poco. Pero era lo que Dios quería que hiciera. El apóstol tenía clara una cosa que también nosotros debemos tener clara como siervos de Dios. Y es que para un siervo, la única valoración que realmente tiene importancia o relevancia es la que pueda emitir su Señor, el Señor de su casa. Por tanto, mi objetivo como siervo es no es caerte bien. Si te caigo bien, estupendo. Pero mi objetivo principal es servir a Dios y hacer lo que Dios quiere. Y si sirviendo a Dios en algún momento te caigo mal, perdóname, hermano, pero estoy haciendo lo que Dios quiere. Tengo que conocer qué quiere de mí el Señor. Tengo que conocer cómo quiere el Señor de la casa que haga las cosas y ponerlas en práctica independientemente de las circunstancias que me rodean. Esa es la idea, hermano. Y de la misma forma esto nos enseña en quién nos tenemos que fijar a la hora de servir en la iglesia. Porque muchos hermanos, y hablo de la iglesia en general, no solo de esta iglesia, sino esto pasa en todos lados porque somos humanos, pecadores. Muchos hermanos se desaniman cuando ven que su trabajo aparentemente no tiene fruto. Puede ser que predique y veas que no te hacen caso. Puede ser que preparas cualquier cosa y no ves el apoyo que esperas. Puede ser que hagas algo con ilusión y te encuentres que algunos no están de acuerdo contigo. Y te puedes desanimar. Pero la clave para no desanimarte es hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Y es que él cuando servía al Señor no se fijaba en los siervos, sino en el Señor. Yo sirvo a mi hermano, sí, pero mi objetivo principal no es servir a mi hermano, es servir a Dios. Yo sirvo a mi hermano porque es una manera de servir a Dios. ¿Entendéis la diferencia? Aunque mi hermano me falle, porque me fallará, yo te fallaré. Pero no importa, porque yo estoy sirviendo al Señor y el Señor no falla, nunca. Yo te defraudaré, tú me defraudarás. Pero seguiré sirviendo al Señor porque el Señor de la casa no me va a defraudar nunca. Yo me voy a equivocar y tú te equivocarás también. Algún día me harás daño, pero seguiré sirviéndote porque es la manera de servir a un Señor que nunca se equivoca, que nunca falla, que nunca falta a sus promesas. Y el Señor se merece que por encima de las circunstancias yo siga administrando sus misterios. Y eso es lo que hizo Pablo. Dime, hermano, ¿estás sirviendo a Dios en el lugar que Él quiere que tú le sirvas? ¿De la manera en la que quiere que tú le sirvas? Si es así, perfecto. El semáforo espiritual está en verde, sigue adelante. Pero si no es así y el semáforo espiritual está en rojo, hermano, coge esta carta que el Señor ha puesto en tu buzón espiritual y mira qué cosas de tu vida tienen que cambiar para que seas un administrador fiel de los misterios de Dios. Si ahora mismo en el versículo 4 ha revelado una verdad desde el punto de vista del siervo, es curioso porque ahora en el versículo 5 el apóstol le da la vuelta a la tortilla
y revela esa misma verdad, pero desde el punto de vista del que es servido. Es como si el apóstol se estuviera mirando en un espejo y a partir del versículo 5 se pone en el otro lado del espejo y mira desde el lado opuesto. Fíjate el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor va a alabar al siervo, sí, pero mi objetivo no es buscar la alabanza de Dios, sino servir fielmente a Dios para su gloria. Y consecuencia de eso el Señor me alabará. ¿Entiendes? Yo no quiero que el Señor me alabe. Yo no quiero que tú me alabes tampoco. Yo lo que quiero es servir a Dios para su gloria. Y en este versículo se está hablando del juicio. Y hay 4 aspectos del juicio del que nos habla aquí. El primer aspecto del juicio es cuándo va a tener lugar. Y aquí dice que va a tener lugar cuando el Señor venga en gloria. Porque ten claro una cosa, el Señor va a venir en gloria por su iglesia. Habrá un juicio. Él juzgará y salvará a aquellos que han creído en Él, pero también juzgará y condenará a aquellos que no han creído en Él. Y esa es una verdad para la que todos, creyentes o no creyentes, deberíamos pensar en estar preparados. Lo segundo que habla aquí acerca del juicio es quién tiene que emitir ese juicio. Y esto es importante. Ese juicio, el único autorizado para hacerlo es el propio Dios. Si yo no soy popular por hacer la voluntad de Dios, entre comillas, me tiene que dar un poco igual, porque a mí lo que me tiene que importar es qué piensa Dios de mí. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que el Señor quiere? Porque es Él el que va a emitir el juicio. Lo tercero que habla aquí acerca del juicio es en qué se va a basar ese juicio. Y dice que lo que va a tener en cuenta el Señor es aquello que hay en mi corazón. No lo que yo hago, sino lo que yo tengo en mi corazón. Si yo lo que tengo en mi corazón es, como decía el apóstol Pablo en capítulos anteriores, la mente de Cristo, eso me va a llevar a obrar como quiere Cristo. Las obras no valen para nada si no están motivadas o movidas por un corazón conforme a la mente de Cristo. Podré engañarte a ti, pero no puedo engañar al Señor. Quizá tú no conozcas lo que hay en lo profundo de mi corazón, pero el Señor sí. Y yo tengo que cuidar mi corazón. Cuando vas a un juicio, esto es exactamente así. Si tú vas a un juicio y aportas pruebas que están adulteradas, esas pruebas el juez las anula. No vale para nada. Puede ser que esté varios meses trabajando en esas pruebas, pero el juez se da cuenta de que esas pruebas no son conforme a ley, o como dice la ley, conforme a derecho, y te las tira por tierra y todo el trabajo que has hecho no vale para nada. Pues esto es lo mismo, hermano. Puedes estar llevando una vida aparentemente conforme a la voluntad de Dios y estar aquí sentado y parecer que eres un creyente estupendo, pero si en tu corazón no tienes a Cristo, esas pruebas no valen para nada. Cuida tu corazón, hermano. En cuarto lugar, lo que dice aquí acerca del juicio es cuál va a ser la sentencia de parte de Dios. Cuando Dios examine el corazón de cada uno, dice que, y esto es algo que me encanta, hermano, dice que cuando Él examine tu corazón, Dios va a alabar públicamente a aquellos que tengan un corazón santo. Esta idea a mí me maravilla, hermano. Pensar que Dios, a mí, que no valgo nada, me vaya a alabar públicamente por haber hecho su voluntad, un siervo imperfecto. Y yo le doy las gracias a Dios y la gloria a Dios por permitirme ese privilegio que no me merezco, hermano. Pero también es cierto que dice que Él no va a alabar a quien no tenga un corazón santo. Es más, dice que va a exponer esa maldad públicamente el día del juicio para que todo el mundo la vea. Y llegado a este punto me quiero detener un momento
para dirigirme a quienes pueden estar aquí que todavía no han conocido al Señor, ni le han aceptado como el Señor de sus vidas. Porque creas en Dios o no, eso es irrelevante, porque Él es el Señor de tu vida. El hecho de no creer en el Señor no cambia la verdad de que Él es el Señor de tu vida. Aquí hay dos verdades que debes conocer. La primera es que Dios bendice y cuida a los que le aman. Y la segunda es que Dios juzgará y pedirá cuentas a aquellos que no le aman. La diferencia entre unos y otros es que Cristo ha traído salvación a los que le aman y esperamos ese día de juicio con ilusión. Yo espero ese día de juicio con ilusión, hermano, ¿tú no? Porque ese día de juicio para los que le amamos es un día de reposo. Un día de reposo. Ya no va a haber resfriado. Ya no va a haber sufrimiento. Porque el Señor nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el misterio de Dios que predicamos, hermanos. A Cristo crucificado, muriendo por nuestros pecados y trayéndonos salvación. Hermano, yo te animo a que prepares tu alma y a que prepares tu vida para estar alineado con la mente de Cristo y poder predicar ese misterio a este mundo que tanto lo necesita. Para que el día del juicio, las personas que nos rodean puedan estar con nosotros gozándose de ver a su Señor ahí salvándole. Y siguiendo con el versículo 6, hermano, aquí hay dos cosas que Pablo les enseña y que debían hacer para ser una iglesia sana. Y quiero que estéis bien atentos porque estas dos cosas son también para nosotros, como iglesia local. La primera de ellas es a no pensar más de lo que está escrito. Cuidado con pensar más de lo que está escrito, hermano. Dice el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. El sentido original aquí es que ellos estaban yendo más allá de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Esto es peligroso y no tiene cabida dentro de la iglesia, hermano. La palabra del Señor es perfecta, es suficiente, no necesita que le pongamos nada de nuestra cosecha. ¿En qué lugar de la palabra de Dios dice que ellos tenían que seguir a un maestro u otro? La palabra de Dios decía que ellos tenían que seguir a Cristo, pero empezaron a seguir a Apolo, a Cefas. ¿Y qué causó eso? Problemas, divisiones, mal testimonio. Cuidado, hermano, con pensar más de lo que está escrito. Y aquí lo segundo que enseña es a no pensar que son mejores que el que tienen al lado. Dice el versículo 6, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Yo soy mejor que el que siga a Cefas porque Apolo es mejor. Yo soy mejor que toda esta gente porque yo sigo a Cristo. Y se envanecieron unos contra otros. Literalmente, me llama la atención el sentido literal de aquí de envanecerse. Significa inflarse. Sacar peso. Yo me inflo. ¿Por qué? Porque soy mejor que ese que un pecador. Porque ese peca más que yo y yo soy mejor que él. Porque yo tengo un ministerio y ese no. Yo soy mejor y me inflo. Hermano, eso no tiene cabida dentro de la iglesia. Aquí Pablo se aplica el cuento a sí mismo. Él muestra estos dos principios básicos a los corintios, pero al mismo tiempo lo aplica a su propia vida. Literalmente podemos decir que él predica con el ejemplo y de esta manera ellos no tenían excusa de no hacer lo mismo. Por eso les dice en este versículo, para que nosotros aprendáis. ¿Veis que yo lo estoy haciendo? ¿Veis que que Apolos lo está haciendo? Pues hacedlo vosotros mismos también. Aprended en nosotros. Y esto nos enseña también una aplicación práctica muy importante para nosotros como iglesia. Y es que está bien predicar la palabra, es necesario, es imprescindible, pero la predicación más poderosa que hay es la que llevas a cabo con tu propia vida.
Que aprendan de tus palabras, sí, pero que los que te rodean aprendan en ti, de tu vida. Esa es la predicación más poderosa que hay. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinásemos también juntamente con vosotros. Aquí, en resumen, Pablo lo que les está diciendo es que si tienen algo, es porque Dios se lo ha dado. Ellos tenían todo lo que necesitaban, pero nada de lo que tenían lo tenían por méritos propios, sino que Dios se lo había dado. Era un regalo del cielo. Así que no tenían motivo para hincharse. ¿Por qué te hinchas si nada de lo que tienes es tuyo? Te lo ha dado el Señor de la casa. Es más, que ni la casa es tuya. En este mundo, ser incapaz y absolutamente dependiente de otro está mal visto, ¿a que sí? La gente quiere, es mi cuerpo, ¿a que sí? Es mi vida. Bienvenido a la República Independiente de mi casa, ¿a que sí? Está mal visto ser dependiente de otro. Pero en la Iglesia esto es precisamente algo bueno. Aquí vemos un caso más de cómo los valores del mundo y los valores del Señor están invertidos. Yo era un pecador y estaba condenado y no podía salvarme, pero Dios me ha salvado. Yo era un ignorante que era totalmente incapaz de comprender y poner en práctica la palabra de Dios, pero el Señor me la ha revelado. Yo soy totalmente incapaz de predicar la palabra de Dios, pero Dios me da el Espíritu Santo que me guía para hacerlo. Hay muchas cosas del futuro que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar y hasta me causan angustia, pero Dios conoce esas cosas y no solo las conoce, sino que las controla y nos dice, tranquilo, que yo lo tengo bajo control. Y esto, hermano, no es malo. Esto, hermano, es bueno. No solo es bueno, esto es maravilloso, porque sabemos que tenemos un Dios que nos ama y que nos cuida. El Señor de nuestra casa, el Señor de la casa, no solo nos exige que administremos sus cosas, no. Tenemos un Señor de la casa que nos ama y nos cuida. Y eso es bueno. Es motivo para dar la gloria a Dios y vivir unidos a Él. Yo me acuerdo de un versículo que teníamos en la antigua capilla que decía, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te acuerdas, hermano? No me acuerdo si estaba en esta pared o en la otra. En la derecha, ¿os acordáis hasta en qué pared estaba? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Escucha esta verdad. Escucha esta verdad. Yo no sigo a Dios por temor a un castigo. Le sigo por amor a su nombre. No sigas a Dios por temor a que te va a juzgar. No. Síguele porque te has dado cuenta de que te ama. Aquí Pablo está siendo irónico con ellos y les está criticando por su actitud prepotente. De alguna manera, entre comillas, se burla de ellos. Y se entiende mejor el concepto viendo la traducción que hace una versión de la Biblia que se llama la palabra de Dios para todos. Os voy a leer estos dos versículos según la versión de la palabra de Dios para todos. Mira, dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Ustedes se creen que ya tienen todo lo que necesitan, que ya se han vuelto muy ricos y que gobiernan como reyes sin nuestra ayuda. Qué bueno sería si en verdad fueran reyes para que pudiéramos gobernar con ustedes. ¿Se ve más claro ahora, hermano, la idea? Mirad cómo contrasta la forma en que los corintios se veían a sí mismos con la manera que Dios quería que se viesen a sí mismos. Versículo 9, porque según pienso, perdona hermano, tengo la boca, mira el contraste, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo.
Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Y eran los apóstoles. Y los corintios se pensaban que eran como reyes. Fíjate cómo sus valores estaban invertidos. Lo que para ellos era lo mejor, para el Señor era despreciable. Lo que para ellos era malo, para Dios era algo hermoso. Y los apóstoles con su vida estaban siendo ejemplo de ello. Y esa es la diferencia tan extrema entre la mente carnal y la mente de Cristo. ¿Veis, hermano, cómo está todo conectado? Nuestro objetivo, como siervos de Dios, tiene que ser amoldar nuestra manera de vivir y de pensar a la manera de pensar de Cristo y no a lo que esté de moda en el mundo, aunque eso sea impopular. Porque muchas veces, por no decir siempre, lo que el mundo desea va a estar totalmente opuesto a lo que Dios quiere de nosotros. Y va a estar en conflicto directo con lo que Dios desea. Y nuestro objetivo como administradores de los misterios de Dios tiene que ser luz en el mundo. Y no lo contrario, dejando que el mundo nos influya y tire de nosotros en su dirección. No, hermano, el Señor nos ha puesto aquí a administrar los misterios de Dios y a tirar del mundo hacia Cristo con la ayuda del Espíritu. Y no lo contrario. Pablo les da en estos versículos un buen repaso acerca de ese contraste con lo que desea el mundo y lo que desea Dios del buen discípulo. Por amor a Dios, los apóstoles habían aceptado ser sentenciados a muerte y no gobernantes, espectáculos al mundo y no gente respetable, insensatos y no prudentes, débiles y no fuertes, despreciados y no honorables, pobres y no reyes. A Pablo lo apedrearon, lo metieron en la cárcel, se rieron de él, se marcharon y lo dejaron solo mientras predicaba. Pero él siguió haciéndolo porque no se fijaba en esas personas. ¿Sabes por qué? Porque él no servía a esas personas que le dejaban solo. Él servía al Señor que estaba arriba, al Señor de la casa, al Señor que le había salvado. Él tuvo una experiencia personal con Jesús. Esa experiencia transformó su vida y le llevó a servir hasta el último día de su vida, a él y al resto de los apóstoles. Y eso, hermanos, es lo que Dios quiere exactamente que hagamos tú y yo. A ninguno de los apóstoles a los que los corintios tanto admiraban les importó que el mundo les despreciase si con ellos acababan dando la gloria a Dios, porque la gloria a Dios era su fin último. Ellos no buscaban vivir cómodos, porque entonces no hubieran sido apóstoles, ¿verdad? Y esto es lo que hace Pablo, es señalarles con el dedo, sacar a la luz la maldad que había en sus corazones y decirle, semáforo en rojo, te toca dar la vuelta. La idea no era ser, y escucha esto que es importante, la idea no era ser el seguidor del mejor maestro, sino ser simplemente mejores siervos del único maestro que era Cristo. Y en este punto debemos entender algo muy importante, hermano, y que no se nos tiene que pasar por alto porque es esencial para nosotros como iglesia. Y es la motivación que le llevaba a Pablo, a hablar de esta manera tan dura y tan clara a los corintios. Fíjate en el versículo 14, él no lo hace por resentimiento, no lo hace por venganza, no lo hace para castigarle ni nada de eso, no. Lo hace por amor a ellos, por el bien de ellos. Mira lo que tenía el apóstol en su corazón. No escribo esto para avergonzaros, versículo 14, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. ¿Qué había en el corazón de Pablo hacia aquella iglesia pecadora? Hermano, ¿qué había? Había amor.
No un amor cualquiera, sino el amor como de un padre. Los veía como sus hijos. Muchas veces, y vosotros que la mayoría sois padres, lo sabéis, ser padre no es popular. ¿A que no? Muchas veces te toca corregir a tus hijos y eso a ellos no les gusta, lógicamente. Yo también he sido hijo y mi padre algunas veces me ha corregido y no ha sido demasiado popular conmigo ese día. Pero hermano, lo hacía por mi bien. Lo hacía por mi bien porque hay que corregir los errores y eso es lo que estaba haciendo el Señor aquí con su iglesia. Yo te animo, hermano, que mires estas palabras, que pienses en esa carta, que ha llegado al buzón de tu vida. Y si hay algo que corregir, corrígelo, hermano. Aquí tenemos una enseñanza doble. Aprendemos del lado del que es corregido, pero también hay algo importante. Aprendemos del lado del que corrige. ¿Cómo corrige el apóstol Pablo? Con amor, ¿verdad? Él corrige con amor, con la palabra de Dios en la mano y con amor para su bien. A eso se le llama exhortar, hermano. Y no es solo exhortar cosas del pastor o de los que tienen responsabilidad en la iglesia, es cosa de todos y cada uno de nosotros. Hay un versículo que dice exhortaos los unos a los otros, no los pastores a la iglesia, sino los unos a los otros. Así que, hermano, si ves que en mí o en algún hermano hay algo que no está bien en su vida espiritual, exhórtale con amor y con la palabra de Dios en la mano, porque eso también forma parte de tu trabajo como administrador de los misterios de Dios. Aquí vemos en este capítulo, 4 requisitos necesarios a la hora de exhortar. El primero, ser ejemplo con tu propia vida, ya lo hemos visto. El segundo, hacerlo con amor. El tercero, hacerlo con humildad. Fíjate cómo Pablo aquí en este versículo les dice, os ruego. Les rogaba. ¿Tenía autoridad para hacer esto sin rogarles? Claro que sí. Pero él se humilla y les dice, hermano, os lo ruego, por favor, os lo ruego. Y en cuarto lugar, él buscó colaboradores cuando fue necesario. Fíjate cómo preocupado por la iglesia, él busca ayuda y le dice a Timoteo, Timoteo, toma esta epístola y mándasela a los hermanos. Buscó ayuda cuando hizo falta. Dice el versículo 17, por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y fíjate en algo muy importante. Timoteo cumplía el mismo requisito que Pablo como colaborador. Él era ejemplo de fidelidad, ejemplo de amor a la iglesia y también ejemplo de servicio con humildad. Así que estos requisitos no eran para los apóstoles. Este requisito es para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Mi hijo amado y fiel en el Señor. Y ahora el apóstol Pablo, ya voy terminando, hermano, dice que vemos cómo vuelve a seguir la misma estrategia de antes. Le da la vuelta a la tortilla en el versículo 18. Y pasa de un lado a otro del espejo. Y si antes les acaba de mostrar la actitud que debe tener el que exhorta, ahora les muestra la actitud que tiene que tener el que recibe esa exhortación. Dice el versículo 18, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Algunos creyentes rechazaban las palabras de Pablo, decían, pero este ¿quién se cree que es para enseñarnos nada ni para mandarnos ninguna carta? Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, Pensaban que no lo necesitaban, pensaban que sabían hacer las cosas sin que nadie se lo dijera. Pero, a pesar de la oposición humana, Pablo sirve al Señor y hace lo que tenía que hacer, que era pastorear a la iglesia para la gloria de Dios. Y ya para terminar, hermano, el versículo 20 es la conclusión que le da el apóstol Pablo a este mensaje. Y qué mejor forma que concluir nosotros de la misma manera, ¿verdad? Es como un sello, como el sello del otro día de la invitación de la boda de Sarita y de Abraham. Me llamó la atención, me gustó el sello ese del sobre. Guardaba un mensaje importante, ¿a que sí? Pues esto es lo mismo, el versículo 20 es el sello del capítulo 4. Y aquí dice,
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tremendo, ¿verdad? Me da igual lo que digáis vosotros. A mí lo que me importa es el poder de Dios. Lo que diga Dios. Porque Dios es mi Señor, es el Señor de la casa. Yo soy el administrador de los misterios de Dios. Recordad estos 5 puntos, hermanos. Primero, Pablo hizo todo lo que hizo porque tenía en mente el reino de Dios. Y ese reino de Dios se sostiene no en la capacidad de las personas, sino en el poder de Dios. En segundo lugar, hermano, es su casa, es su reino, son sus normas, somos sus siervos. No hay motivo para envanecerse porque la gloria de la Iglesia se la lleva el Señor. Así que ningún hermano, por fiel o destacado que sea en cualquier ministerio, tiene que ser considerado más que otro, porque todos somos siervos y conciudadanos del reino de Dios. Un siervo insensato, débil, despreciado y pobre, igual que los apóstoles se consideraban a sí mismos. En tercer lugar, precisamente por esto, porque es el poder de Dios, nosotros no debemos echarnos atrás cuando notemos oposición o rechazo, hermano, porque ese es el momento de descansar en el poder de Dios. Yo no puedo, es que no puedo. Claro que no puedes, porque el poder es de Dios. En cuarto lugar, hermano, nosotros somos simplemente administradores de Dios, nada más. De administradores de sus misterios para su gloria. Y el Señor lo que nos llama es a predicar esos misterios. Para predicar esos misterios tienes que vivir conforme a esos misterios, hermano. Y por último lugar, al que no cree, el Señor le llama a abrir su corazón a esos misterios predicados, al mensaje de la palabra, a dejar que Cristo sea el Señor de su vida para salvación y vida eterna. Así que, hermanos, ánimo y manos a la obra. Que el Señor os bendiga. Oremos al Señor, hermanos. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque cada una de nuestras vidas es un milagro. Gracias, Señor, porque cada uno de tus siervos que rescataste de este mundo es un milagro, Señor. También, Padre, gracias porque cada uno de nosotros somos también una muestra grande de tu grande amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amaste primero, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles administradores de esos misterios, Señor, de tu palabra, del mensaje de Cristo crucificado, Señor. Limpia aquello de nuestras vidas que necesita ser limpiado para que demos buen testimonio, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos las palabras en nuestra boca necesarias con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos divulgar tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre, cuando lleguen esos momentos difíciles en los que sintamos debilidad, Señor, a seguir predicando y administrando el mensaje de tu palabra, Señor. Toca el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, para hacernos ver dónde tenemos que servir, Señor. De qué manera tenemos que servir, Señor, para tu gloria, y ponnos a cada uno en nuestro lugar, Señor, con nuestros dones, Señor, para testimonio a este lugar donde nos has puesto, Señor, y aún más allá, Padre. Toca el corazón de las personas que aún no te conocen y que están a nuestro alrededor, Señor. Nos preocupa y oramos por ellas, Señor. Nos preocupa y confiamos en ti, Señor, sabiendo que tú añadirás a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Llena este lugar de creyentes fieles y verdaderos, Señor, que ahora están en la calle sin pensar en ti, Señor, pero que sabemos, Padre, que cuando llegue el momento, tú tocarás sus corazones, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano.